Y quiero presentar a Miguel Ángel Álvarez Ares. Ahora vamos a dar secuencia a Va a presentar los cafés históricos, patrimonio y cultura del enorme café. satisfacción de presentar a ustedes Miguel, economista de la Universidad de Santiago de Compostela, presidente de INCUNA, Industria, Cultura y Naturaleza, y del comité organizador de las 23ª Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, Patrimonio con Gusto, que se ocurrirá el 29 de septiembre hasta 2 de octubre de este año de 2021. Miguel, nuestro gran todos, por favor, Miguel, tome la palabra. Muchas gracias, André. En mi caso voy a hablar de un tema un poco diferente, ¿no?, a lo que está siendo la traza de este workshop, ¿no? Es un aspecto más cultural, son los cafés históricos en su vertiente patrimonial y sobre todo cultural, las culturas del café, ¿no? Hablamos desde una visión europea sobre los cafés, cafés en mayúscula, como decía Gómez de la Serna, ¿no?, de un patrimonio que representa este producto y de sus culturas, ¿no? Los cafés son elementos importantes de nuestro paisaje urbano y lugares de encuentro para todas las clases sociales. Ya decía Borges, ¿no?, que creo que una de las funciones de una ciudad es dar diálogo y no hay café que escape a esa sentencia, obviamente. La costumbre de tomar el café pues es relativamente moderna, todavía más el ir a tomarlo a un establecimiento o casa de café. El etos del café parte de que es fácil dar por sentado su largo viaje, desde la producción hasta la taza. Y no todo el mundo es consciente de que un grano de café es la semilla de un fruto o de que ha de ser tostado antes de ser molido y preparado. Es un ingrediente y una bebida cuyo cultivo y elaboración exigen una gran habilidad. En esta aportación al workshop que estamos realizando sobre el café, trataremos de dar una visión más hedonista y cultural del mismo, que tiene su importancia en el campo, sobre todo, de su valorización y de su patrimonialización. En Europa se introdujo el café en el siglo XVII. Austriacos, franceses e italianos fueron los primeros en degustar el llamado néctar o vino de los árabes. En España llegó más tarde, en el siglo XVIII, a la par que las ideas de la Ilustración. El café, al contrario que el vino y que otras bebidas psicotrópicas que amodorran y dan pesadez a la cabeza, tiene la virtud antisoporífera de mantener la mente clara y despejada. De hecho, yo tomé ahora mismo un cafetín para animar. Los ascetas árabes la ingerían para estar desvelados en la oración y se abrieron los primeros establecimientos donde se expendía el café, convirtiéndose aquellos locales en centros de reunión y de vida social. Posteriormente, los venecianos en guerra con el Imperio turco fueron los primeros que a principios del siglo XVII lo trajeron a Europa, dedicándose a su comercio. En Francia, tras un ensayo en Marsella, se puso el café en París, gracias a las invitaciones del embajador turco de aquella época. Alemanes, ingleses y holandeses entraron también pronto en el comercio del café. Precisamente los holandeses introdujeron las plantaciones en Brasil. El primer café en Europa, al igual que el primer museo público, se abrió en Oxford en 1650, antes de que se convirtiese el té en la infusión nacional de ese país. De aquella, los ingleses bebían café, aunque no se crea. Su influencia fue grande en la literatura y periodismo de la época. En Francia, con la Ilustración, el café tomó un auge extraordinario. En París se conserva Le Procope, fundado por el siciliano Procopio di Costello a principios del 18, en 1702, con sus espejos, sus lámparas de cristal y veladores de mármol y su aire de pastelería, que cambió el aspecto mucho más sobrio de los cafés franceses.
En el siglo XVIII, los salones de estos establecimientos públicos fueron diseñados por arquitectos tan notables como Nicolas Ledoux, cuya primera obra en 1762 fue la decoración con revestimientos de madera del Café Militaire, situado en un ángulo de las calles Saint-Honoré y de Valois. En Italia, en el siglo XVIII, fue Venecia la primera ciudad de los cafés. Se situaban preferentemente en la plaza de San Marcos. Allí tenemos el Florian, creado en 1720 con el nombre de Café de la Vencia Triunfante. Es todavía hoy un cosmopolita centro de reunión de artistas y sobre todo de turistas. En Roma, el Café Greco en la Vía Condotti se calificó en aquel momento de un Villicus Urbi, es decir, el anchor point o el punto de referencia y de encuentro de la ciudad. Fue un lugar frecuentado por poetas, escritores y artistas y también por reyes e incluso por futuros papas. Por ahí pasaron gente tan conocida como Goethe, Schopenhauer, Andersen, Lord Byron, Chateaubriand, Stendhal, Henry James, Mark Twain, los pintores nazarenos, Rossini, Liszt, Wagner, Toscanini y, bueno, tantos otros asiduos clientes, incluso nosotros posteriormente. El Café Greco está declarado Monumento Nacional por el Ministerio de Bienes Culturales de Italia en el año 1953. También en Italia hay cafés tan interesantes desde el punto de vista histórico en Milán, Padua, Nápoli o Florencia. A mi entender, el café por antonomasia es el Café Pedrocchi de Padua, sobre el solar de un viejo café del siglo XVIII. Su propietario, Antonio Pedrocchi, hizo levantar en 1816 al arquitecto Giuseppe Japelli un hermoso edificio neoclásico que recuerda en pequeño al Museo del Prado, tal como comentaba y mencionaba el añorado profesor Antonio Bonet Correa, tan aficionado y tan estudioso de los cafés. Después de un viaje por Francia en Inglaterra en 1837, Japelli agregó un ala neogótica al café que pervive. Sin los cafés decimonónicos o modernistas de Viena, Budapest, Praga, Cracovia, Berlín, Bruselas, Lisboa o Ámsterdam, no se pueden comprender los movimientos estéticos contemporáneos. Balzac, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire, los pintores impresionistas, los cubistas y surrealistas están ligados a los cafés parisinos de los grandes bulevares de Montmartre y Montparnasse, con Sartre, Camus, Giacometti, a los que en algún caso los situamos en el Boulevard Saint-Germain, Le Deux Magots y el Café de Fiore. Cada café tiene su literatura. Por ejemplo, de Lisboa podría establecerse una nómina amplia de cafés modernistas y art déco. Tal es así que la Brasileira, ¿no?, en el barrio de Chiado, con el Martiño de Arcada, frecuentados por Fernando Pessoa, la Suiza del Rocío, y qué decir en Oporto, pues el Majesty, con su imponente presencia. En España, tomar café significó en su momento ser un ilustrado, tener la mente despierta, ser lúcido y clarividente, filósofo y partidario de la razón. Tenían que estar informados, los asiduos del café, leer periódicos y además de ser tolerantes, tener muy avispado el espíritu para enterarse de todas las novedades. Un ilustrado, un prócer de la ciudad donde vivo y estoy hablando, de Gijón, Jovellanos, consideró que los españoles se aburrían y propugnó como medida necesaria que se estableciesen cafés o casas públicas de conversación y diversión cotidiana. Ello sucedía en 1790. Estos establecimientos, arreglados con una buena policía, servirían de refugio para aquella porción de gente ociosa que, como suele decirse, busca a todas horas dónde matar el tiempo. Lo que proponía Jovellanos estaba inspirado en el modelo italiano de círculos de conversación, es decir, lo que llamaríamos casinos y ateneos que tanta importancia adquirieron en España durante el siglo XIX. Fue precisamente Cádiz, la ciudad española, liberal por excelencia, más avanzada en la modernidad, con un fuerte tráfico marítimo que iba de un lado a otro del Atlántico, que llegaba a América,
Los comerciantes de este puerto de Cádiz le hicieron la antesala de América. En materia de café fue una ciudad precursora. En 1802, según la relación del gremio, había 23 cafés y 29 confiterías. Hasta esas fechas, las tertulias literarias tenían lugar en salones de casas nobles, de algún noble o de algún personaje de postín. Junto a las fondas, que vinieron a sustituir a los antiguos mesones y a las posadas, se abrieron botillerías y establecimientos dedicados a la degustación del café. Ramón Gómez de la Serna, dice que la antigua botillería, luego transformada en café, es de influencia italo-suizo-francesa. Los cafés son centros de reunión y de discusión y acabaron convirtiéndose en verdaderos clubs con una gran influencia en la opinión pública. Pero sin duda la edad de oro del café en España fue la de los años de la Restauración y de la regencia de María Cristina, durante el último tercio del siglo XIX e incluso los primeros años del siglo XX. En todas las ciudades españolas de la época se abrieron grandes y vistosos cafés. E incluso al otro lado del Atlántico, en los estertores de la agonía del Imperio Español, de las últimas colonias, como es el caso de Cuba, en La Habana, se encontraban una serie de cafés de primer orden en el Paseo del Prado, que se había ordenado en aquel momento con terrenos o en terrenos de los antiguos fosos y murallas. Sin duda es de gran importancia la iconografía del café en el siglo XIX. Los impresionistas franceses, al igual que los escritores naturalistas, se reunían en los cafés y cabarets del París imperial de Napoleón III. Pintaron escenas de la vida en el café. Manet, Degas, Van Gogh, Henri Toulouse-Lautrec dejaron obras maestras en las que se retratan el ambiente y los personajes de los cafés de su tiempo, que incluso en alguna de las ilustraciones que estaréis viendo veréis alguna referencia a ello. Los personajes de los cafés de ese tiempo no sucedió lo mismo con los pintores españoles de la segunda mitad del siglo XIX, que no prestaron demasiada atención a su entorno, al mundo en el que transcurría y se desarrollaba su existencia. Solo algunos ilustradores de novelas y dibujantes de revistas dejaron imágenes excelentes de los cafés. Ya en el siglo XX, Sorolla y Gutiérrez Solana se enfrentaron con el tema del castizo café cantante español. Con el modernismo, a finales del siglo XIX y principios del XX, cambió el tipo de café. Nos encontramos con cafés de carácter literario y esteticista que eran frecuentes sobre todo para artistas y escritores, producto de un arte efímero. Sin su existencia no se puede comprender la ulterior evolución de los cafés en los años anteriores a la Guerra Civil Española. La geografía de ellos es significativa. Barcelona fue la ciudad innovadora en la que triunfó de manera indiscutible el modernismo. Madrid le siguió la zaga sin que calara demasiado en lo popular. El Art Nouveau, en su mezcla con el historicismo ecléctico, cristalizó, por ejemplo, en Sevilla, con algunos edificios como almacenes comerciales de lujo, casino o cafés. Dos fueron los tipos fundamentales del café modernista. Muchos se han conservado, o algunos se han conservado al día de hoy. Uno era el café de fachada acristalada, con ventanas o ventanales apaisados de grandes dimensiones y un interior que se decora con las nuevas formas ornamentales en aquel momento. El otro tipo era más creativo y original, suponía un retorno a las fuentes de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Una planta compartimentada, con salas distintas y un techo bajo, muchas veces abovedadas, y tenía un carácter más íntimo y diferenciado en cada una de sus partes o estancias, dando un aire secreto más bien de guarida o de cripta para iniciados. Era el tipo de café para artistas, mientras el primer tipo era más urbano y multitudinario. En Barcelona, un café cervecería de referencia es el Quatre Gats. Se inauguró en 1897. Este cenáculo está situado en la planta baja de una casa neogótica del arquitecto Puig i Cadafalch, enclavada en la parte vieja de la ciudad, no muy lejos del ensanche.
Fue un punto de reunión de artistas catalanes de finales de siglo como Santiago Rusiñol, Ramón Casas e incluso Picasso, que fue auxilio parroquiano junto a ellos y contribuyeron con sus pinturas, sus carteles e incluso en el diseño de las hojas de menú que todavía se conservan hoy en día. En este caso, también venía combinado el café con cervecería, con teatro, con salas de audición y de exposiciones, a la vez que con el irónico y doble sentido del nombre se fundó por Pere Romeu y es la versión barcelonesa del café cabaret Le Chat Noir, situado en París. Después de la Primera Guerra Mundial, en Madrid estaba de moda el café colonial, que sucedió al Fornos, como un centro de la vida bohemia y artística de aquel momento. El café que define la posguerra madrileña es, sin duda, el Café Gijón, en el tramo de Recoletos entre Cibeles y Bárbara de Braganza. El Gijón no solo es un café, sino una institución venerable, un monumento que en 1986 fue restaurado tal y como estaba desde su último arreglo en los años de la posguerra. Había sido un café tranquilo y burgués y posteriormente el Café Gijón reunió distintos grupos de escritores, artistas, actores y arquitectos, un papel que aún sigue desempeñando como lugar de cita y encuentro de los dedicados al ocio inteligente y a las tareas recreativas del espíritu. El local es el clásico de fines del 19, con una sala rectangular dividida en medio por 4 columnas esbeltas de hierro fundido, de orden corintio, pintadas de blanco con unas estrías azulinas y un gran pilar cuadrado en el centro, ¿no?, recubierto de madera. El arquitecto que arregló el café en 1948 fue Carlos Arniches, que tuvo la feliz idea de fundir las dos tipologías que mencioné anteriormente. En una se realiza actualmente en el Café Gijón, se da un premio literario que lo otorga precisamente el Ayuntamiento de Gijón, aquí en Asturias. Café pionero de esta nueva etapa fue el café comercial en la Glorieta de Bilbao. Forma con un chaflán, con una gran acera delante y enfrente tiene precisamente una parada de metro. Este café con un extenso mostrador en ángulo, salas de columnas y pilares con capiteles y un piso superior para jugadores de dominó. Conserva aún el aire de los años 20. En los años 70 del siglo pasado fue punto de cita y reunión de jóvenes antifranquistas e inconformistas que luchaban por la democracia en España. Pero la hora de los cafés clásicos parece haberse acabado. Es la hora de las cervecerías, de los bares americanos o Starbucks, de las discotecas y salas de fiesta. El café y el bar, al igual que en el pasado, son, en mi opinión, el mejor índice de lo que es la sociedad que nos rodea. Vemos cafés posmodernos, terrazas y chiringuitos que nos devuelven transformada la imagen clásica y castiza de lo que en otro tiempo se llamaba mentideros y alojerías. Tenemos a los cafés históricos desde un punto de vista patrimonial, necesitados de inventariar, de preservar y de valorizar, que desde el siglo XIX resumen la historia de la mentalidad colectiva, los cambios del gusto y de la arquitectura, las inquietudes políticas y literarias en la edad contemporánea. El café actual es el descendiente directo de los viejos cafés ilustrados, de las primitivas botillerías románticas, de aquellos clásicos cafés de la Restauración, de los cenáculos modernistas y de las vanguardistas bares de los años 30. Su vida está ligada a nuestra historia. Constituye una de sus dimensiones urbanas. Mientras vemos que el equilibrio entre el suministro de café, la demanda, el coste y la ecología siguen siendo un desafío impredecible en estos momentos. Las compañías especializadas en café lideran con la mirada puesta en la calidad, la transparencia y la sostenibilidad, con un semejante giro cultural que pone el foco en el cultivo y elaboración del café. Por ello, estos locales son más importantes que nunca. El café es un foro público, universidad viva y abierta, que está en medias entre la confusión y el tumulto de la calle, la severidad de las academias y creo que tardará en desaparecer.
al menos mientras haya personas que, además de saber degustar a un oloroso café y una cordial copa o un trago, encuentren también placer en la conversación y comunicación con sus semejantes. Larga vida a los cafés. Gracias por vuestra atención.